¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer una pequeña base de datos desde cero y vamos a llegar hasta una consulta sencilla. Comenzamos por elegir una nueva base de datos con un clic aquí. Ahí está. Elegimos el lugar donde la queremos guardar. En este momento lo que voy a hacer es guardarla en el escritorio. Elijo escritorio y le doy un nombre a la base de datos. Voy a poner ejercicio 1. Ahí está. Hacemos clic en el botón crear y aquí está el entorno de Access principal. Si ustedes observan, es muy similar al de las demás aplicaciones de Office. Tenemos la sección Ribbon en la parte de arriba, los menús que están aquí, y en la parte de abajo una pequeña banda donde nos muestra información. Ahora, para Access es muy importante conocer que toda la información la vamos a guardar en tablas. Son los únicos lugares donde vamos a guardar información. Para visualizarla tenemos que hacer alguna consulta o abrir directamente las tablas. Esto último no se recomienda porque es donde están los datos guardados, de tal manera que si modificamos algo ahí se va a modificar pues nuestra base de datos. Tenemos que tener en claro que hay dos botones principales en la parte inferior derecha de nuestra ventana. Este primero, que es la vista de hoja de datos, ahí se nos van a mostrar en forma muy similar a Excel cuáles son nuestros datos guardados en las tablas. Aquí en la parte de arriba vamos a tener cada una de nuestras tablas que conforman nuestra base de datos, a la vez que en este panel de objetos. Yo puedo alternar entre mostrar los datos de la tabla y mostrar la estructura. De momento vamos a crear una tablita que guarde los nombres de ciertas personas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle un nombre a esa tabla. Para ello la voy a guardar. Y como ustedes pueden ver aquí, ya me pide un nombre. En este caso vamos a poner usuarios. Entonces mi tabla usuarios actualmente no tiene campos ni tiene información guardada. ¿Qué es esto de los campos? Bueno, son los espacios donde voy a guardar la información. Estos campos tienen que tener un nombre y además tengo que decirle a Access qué tipo de datos voy a guardar, y para ello nos vamos al botón que está aquí, que es la vista de diseño, y podemos observar la estructura fundamental de nuestra tabla. Si ustedes observan aquí hay una llavecita, a eso se le llama clave primaria, y en esa clave primaria debemos de guardar un valor único e irrepetible en los datos. Por ejemplo, pudiera ser la identificación del usuario. Por ejemplo, a un usuario le toca el número 1, el número 2, el número 3, 4 y así sucesivamente. Este número, como es una clave principal, no se puede repetir en ninguno de los datos que vamos a tener en nuestra tabla. Por lo tanto, yo personalmente dejo que se autoenumere y va a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y hasta llegar a el valor que sea necesario dependiendo los datos que yo esté capturando. Entonces lo voy a dejar con su nombre ID, que sería la clave principal, ID, y aquí en el tipo de datos, o sea qué datos voy a guardar, elijo autoenumeración. Si yo hago clic aquí, me da una serie de opciones, ¿sí? Nosotros en este ejercicio vamos a ocupar dos en particular, que es texto corto, número y posiblemente fecha, pero no creo. Están todos estos tipos de datos, ya cada quien elige el que necesite. De momento va a ser autoenumerado, entonces elegimos autoenumeración. Pum. Siguiente campo.
¿Qué datos voy a guardar en mi tabla de usuarios? Pues puede ser el nombre de la persona, ¿sí? El tipo de datos que voy a guardar pues sería texto corto. Texto corto quiere decir que puedo tener hasta 255 caracteres. Es más que suficiente para el nombre de una persona. Si yo quiero poner una descripción de ese campo, lo hago de esta manera. Entonces, voy a dar una descripción al ID. Este campo se enumera automáticamente. Por ejemplo, ¿no? En el nombre no creo que sea necesario ponerle una descripción, ya que el propio nombre pues me indica qué es lo que voy a guardar ahí. A su vez, de los siguientes dos campos que voy a agregar: apellido paterno, perdón. ¿Qué tipo de dato voy a guardar? Pues texto corto, de la misma manera que el anterior, y apellido materno. Ok. Adicional a esto, yo quiero guardar dos datos en particulares para esta base de datos. El primero, el género, que es un dato pues como en el registro civil básico para el llenado de la información personal. Pero observen muy bien, voy a elegir un número y ahorita les explico por qué. También estado. ¿Sí? Imagínense que estamos llenando una base de datos del registro civil donde estamos poniendo la información de nacimiento de las personas. Entonces va a tener un ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, el género y el estado donde se está registrando. Y también le voy a dar un número. ¿Por qué? Bueno, resulta que yo voy a tener tres tablas, una para los datos del usuario, la otra para donde yo tenga enlistados los géneros y una tercera donde tenga enlistados todos los estados que hay en la República. ¿Okay? Entonces yo puedo elegir entre esas dos tablas con qué información voy a alimentar a la primera. ¿Sí? Esta es una idea muy general. Ahorita en el transcurso del desarrollo del ejercicio pues lo van a visualizar de mejor manera. De momento les quiero decir que esto se va a quedar como número, tanto en el género como en el estado. ¿Okay? Si yo alterno la vista entre la hoja de datos y la vista de diseño, observarán un cambio muy importante. En la vista de diseño tenemos todos los campos, el tipo de campo que es y la descripción. Ahora, al momento de darle clic en cualquiera de las dos vistas, si no he guardado, Access me va a pedir pues que guarde la información. ¿Okay? Entonces la estructura está guardada. Y aquí están los campos en conjunto con la información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todos los campos están en columnas. La primera columna es el ID, la segunda columna es el nombre, tercera columna apellido paterno, y aquí puedo cambiarle el tamaño de las columnas si es que no visualizo bien los datos que hay en ella. Ok, aquí está el género, el estado y puedo agregar otro campo, pero de momento no. Ahora, hacia abajo en los renglones tenemos pues los datos, ahora sí, de esa hoja de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer ID, pues que se enumere solito, voy a poner un nombre, que vamos a sacar al azar. Por ejemplo, Miguel Ángel. Si observan, aquí ya tuvimos un primer detalle, porque el campo se llama nombre, pero esta persona tiene dos nombres. No hay ningún problema, puedo modificarlos alternando en la vista de diseño. Entonces ahora aquí puedo modificar nombre o nombres, sin ningún problema. Alternamos la vista, me pide que si guardo los cambios, le digo que sí, y ahora ya está actualizado aquí en la parte de arriba. Entonces, primer columna van a estar todos los nombres, segunda columna el apellido paterno, y en cada uno de los renglones pues se entiende que es el registro de una sola persona, siguiente renglón de otra persona, etcétera.
Bueno, de apellidos es Andrade, para el apellido paterno, y para el apellido materno Martínez. Ahí está. Género. Aquí es donde vamos a tener que esperarnos un momento, porque yo puedo poner números nada más. El asunto es que no sé qué significan estos números, porque mi tabla no está todavía relacionada con otra. De ahí el nombre de bases de datos relacionales. Entonces vamos a tener 2 o más tablas y las vamos a relacionar entre sí. Entonces aquí se va a empezar a redondear un poquito el concepto. Yo voy a tener en otro lugar guardados los géneros, y de ahí voy a poder sacar la información e incrustarla en esta tabla, al igual que para los estados. Y bueno, pues manos a la obra. Entonces aquí le dejamos por default 1 y 1, y ahorita vemos qué hacemos con esos valores. Bien, para crear otra tabla me dirijo al menú crear y elijo tabla. ¿Sale? Listo. Y de la misma manera que en la anterior, tengo que primero darle la estructura necesaria y después empezar a cargar los datos. Bueno, me voy a la vista de diseño, me pide que le ponga un nombre. Aquí voy a capturar los estados. Bueno, y para no tardarme tanto en el video, pues voy a capturar 3 estados nada más. El ID de cada estado va a estar enumerado, y el siguiente campo será estado. Voy a guardar una cadena de texto que sea corto. 255 caracteres me alcanzan perfectamente para el nombre de un estado. Voy a alternar ahora la vista a la hoja de datos, guardo cambios y ahí está. Tengo el ID y el estado. Michoacán, Jalisco, Querétaro. Ok, con estos 3 es más que suficiente para el ejemplo. Terminamos esta tabla y seguimos con otra. Vamos a crear nueva tabla y esta se va a llamar género. Géneros, ahí está. Masculino. Bueno, primero vamos a ver la estructura que tiene. Y de nuevo, ok, perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. Sale. Ahí está. El ID es autoenumerado y el siguiente campo se va a llamar género. Va a ser texto corto. Perfecto. Y solamente eso. Vamos al diseño de tabla. Masculino. Femenino. Y bueno, otro. Ahí está. Para nuestro caso tenemos 3 géneros, masculino, femenino y otro, con los identificadores que están aquí. En los estados están de esta manera y nos falta capturar información de usuarios. Bien, entonces Miguel Ángel, por su nombre pues es masculino y tenemos que ponerle un estado. Aquí es donde viene lo importante, la relación que van a tener unas tablas con otras. Por ejemplo, la información de los estados va a estar relacionada con el campo de estado y la información de géneros va a estar relacionada con los géneros en la tabla de usuarios. ¿Cómo definimos esto? Es muy sencillo. De hecho, vamos a ver aquí la manera en que Access lo hace de forma automática. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la vista de diseño y ubicarnos en el campo que queremos relacionar. En este caso, el primero de ellos es el campo de género.
para poder hacer la relación tenemos que cerrar las demás tablas que no sea la que estamos modificando. En este caso voy a cerrar estados y voy a cerrar géneros. Ahí está. Entonces, ahora, en lugar de decirle que el tipo de dato es un número, voy a elegir la última opción, que es asistente para búsqueda. Hago clic y solamente es cuestión de seguir al asistente. Por ejemplo, aquí quiero que él busque los datos en otra tabla o consulta. Perfecto. Le doy clic en siguiente. ¿Dónde están los datos que voy a buscar? ¿En qué tabla? Pues si elegí aquí el género, voy a utilizar la tabla géneros. ¿Cuáles son los campos donde va a buscar? En este caso voy a elegirlos todos. Entonces le doy a las dos flechitas que están aquí y me selecciona todos los campos. Clic en siguiente. Y aquí puedo decirle si quiero ordenarlos de manera alfabética o no. En este caso vamos a ordenar alfabéticamente por género, ascendente. Le doy clic en siguiente y quito esta palomita que está aquí. Es importante porque yo lo que quiero que ingrese en mi tabla de usuarios es el número, o sea, el ID del género, no tanto el dato como tal. Entonces por eso le doy clic aquí en que no los oculte para yo poder seleccionarlos. Okay. Clic en siguiente y me va a decir, bueno, de todos tus datos que te voy a mostrar, ¿cuál es el que quieres importar o incrustar en la tabla de usuarios? Pues yo quiero incrustar el ID. Siguiente. ¿Cómo se va a llamar la etiqueta? Pues género es correcto y voy a hacer clic donde dice habilitar integridad de datos. ¿Okay? Hago clic en finalizar. Me dice que debe de guardar los cambios, obviamente le digo que sí. Y vamos a hacer una prueba. Aparentemente no sucedió nada, pero ya en la vista de hoja de datos voy a observar que aquí aparece un botón donde me muestra las opciones que estaban en la otra tabla. Entonces aquí yo voy a elegir que Miguel Ángel, su género es masculino y automáticamente pone el valor que corresponde. Por un ejemplo sencillo, si elijo femenino, pues pone el número 2, si elijo otro, escribe el número 3. Entonces me voy a quedar con este y lo mismo vamos a hacer para el campo de estado. Ahora me regreso de nuevo a la vista de diseño. Y para el estado voy a hacer una búsqueda mediante el asistente y repito el procedimiento. Okay, entonces deseo buscarlos en otra tabla los datos, perfecto. Pero ahora la tabla que voy a utilizar para buscar los datos va a ser la de estados. Siguiente, cargo los dos campos. Voy a ordenarlos de manera ascendente por nombre de estado, no por el ID. Y aquí está la muestra. Voy a deshabilitar esto. Arreglo un poquito el tamaño de esa columna. Listo. Siguiente. Voy a pedirle que incruste el ID en la tabla de usuarios cuando seleccione el dato. Siguiente. Habilitamos la integridad de datos y verificamos que el nombre pues sea adecuado. Todo está bien hasta el momento. Hago clic en finalizar. Guardamos. Y vamos a revisar. Aquí, a la hora de hacerle clic, me muestra los estados que tengo guardados. Entonces, entre Jalisco, Michoacán y Querétaro puedo seleccionar, por ejemplo, Querétaro y ya escribe el número 3. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si yo modifico la tabla de estados, se van a agregar las nuevas opciones. De momento solo tengo 3. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de agregar un poquito más. Voy a guardar esta tabla de usuarios y la cierro. Entonces, de la tabla de estados, voy a agregar otro. Por ejemplo, Aguascalientes. Sale. Otro estado, Colima. Listo. Voy a guardar los cambios y vamos a revisar a ver si es cierto que se nos muestran estos dos nuevos en el campo en la tabla de usuarios. Ahí está.
¿sí? Y como le pedí que me los ordenara alfabéticamente por nombre de estado, pues aquí está primero la A, B, C, D, J, E, así. No importando que su ID esté en desorden. De tal manera que si elijo Colima, me va a escribir el número 5. ¿Okay? Bueno, entonces lo que me resta es agregar un poquito más de usuarios a esta tabla. Sigue Armando. Su apellido es Sánchez. Muy bien. Género masculino y es de Michoacán. Luego, Daniela Sánchez. No, eso ya está. Puga Sánchez. Puga. Sánchez. Ahí está. Su género es femenino. Ahí está. Y el estado es Jalisco. Juan Camacho Arias. Género masculino. Y el estado es de Jalisco también. Eugenia Díaz. Ay, caray. Díaz Cervera. Femenino. Y también es de Michoacán. David Guzmán Heredia. Masculino y es de Querétaro. Luego Beatriz Cardoso Pérez. Femenino de Michoacán. Ok. Aquí tengo las tres tablas: estados, géneros y usuarios. Ya tengo la relación que hay entre ellas, ¿sí? Ahora, ¿cómo creo una consulta? Porque estos son los datos, pues en bruto que tengo de mis tablas. La tabla que pudiera considerarse principal, pues es la de usuarios, donde está la relación entre los nombres, apellidos, el ID de usuario y el género y estado que se registró. Los géneros hasta ahorita hay 3 y estados hasta ahorita hay 5. Puedo agregar los 32 si yo quisiera. Bueno, voy a cerrar todas mis tablas y voy a crear una consulta. ¿Qué son las consultas? Bueno, es la forma de visualizar la información que está en las tablas de forma selectiva. Por ejemplo, yo puedo decir o indicar a Access que me muestre solamente el ID de los usuarios, su nombre sin los apellidos y el estado de donde provienen, sin ningún problema. Vamos a hacerlo así. Para ello tenemos que hacer clic en el menú de crear y vamos a elegir el asistente para consultas. Recuerden, ahorita estamos haciendo todo de la manera más automática posible. Entonces elijo el asistente para consultas, elegimos la primera, que es sencilla, ¿sí? Y me pide que agregue los campos que voy a mostrar en la consulta. Ok, de la tabla de usuarios yo quiero que me muestre el ID y que me muestre el nombre o los nombres, nada más. Ok, puedo elegir el género y el estado, pero si hago eso solo me va a mostrar un número. Yo quisiera que también, aparte del ID del usuario y el nombre, me mostrara el estado de donde proviene, pero el nombre completo. Entonces
me voy aquí, elijo la tabla de estados y selecciono el campo estado, no el ID, y lo cargo. Ahí está. Entonces, a la hora de ver mis campos seleccionados, tengo el ID, el nombre y el estado de donde proviene. Hasta ahí, es lo único que voy a hacer. Clic en siguiente. ¿Cómo se va a llamar mi consulta? Estado de procedencia. Por ponerle un nombre nada más, pero ustedes pueden ponerle el que ustedes quieran. Bien, voy a hacer clic en finalizar y entonces el resultado de la consulta, y se fijan, ya no es una tabla, se abre un espacio aquí en el menú de objetos y hay un nuevo objeto que se llama estado de procedencia y está categorizado como una consulta. Entonces aquí es donde está lo interesante. Me dice que Armando viene de Michoacán, Eugenia viene de Michoacán, Beatriz de Michoacán, Daniela de Jalisco, Juan de Jalisco, etcétera, ¿sí? Solamente me da la información que yo estoy solicitando. ¿Qué ventajas hay? Bueno, pues que puedo ordenar y filtrar como en Excel. Por ejemplo, quiero que ordene estos datos por ID, ¿sí? Entonces aquí elegimos ordenar de menor a mayor, por ejemplo. Entonces ahora sí, el ID 1, pues aquí está su información, el 2, el 3. O puedo decirle que se ordene por estados de la A a la Z y todos los de Colima, pues ahí están, luego Jalisco, Michoacán, Querétaro, etcétera. ¿Okay? Con esto podemos hacer una consulta bastante sencilla, pero ya es personalizada. Ya me puede servir para filtrar algunos datos de todo el universo de datos que tengo yo en mis tablas en general. ¿Okay? Entonces sería todo por este video. En el siguiente abordaremos temas un poquito más complejos, como son los formularios, y con esto podríamos automatizar y que se vea un poquito mejor las consultas. ¿Ok? Hasta luego.